a hacer un poquito de hincapié en los temas que hemos estado tratando. La semana pasada mi papá nos decía acerca de ese bautismo del Espíritu Santo, según venían Hechos 10. Vamos a un párrafo que está en Lucas 4, por favor. Vamos a empezar ahí. Habla acerca de después de la tentación del Señor en el desierto, no sé si recuerdan. Lucas capítulo 4. ¿Puedes cerrar la puerta? Para que... Mándeme. Yo creo que sí. Me imagino. ¿Sandy va a venir? ¿Se supone? En el verso 14 más o menos. Hola. Sí. Miren, en esta parte de Lucas 4 habla de que Jesús fue tentado en el desierto. Ustedes recordarán, ¿no? Escrito está. ¿Sí recuerdan esas partes, esa sección? Miren, vamos a dar una breve repasadita. Vamos a regresar un poquito, vamos al final del 3, para que vean. Estamos viendo, mi intención es esta, señalar cómo es que Jesús, de una vida aparentemente común y corriente, después del evento de su bautizo en el Jordán y en el Espíritu Santo, Jesús cambia. Entonces, para el creyente que trata de seguir la Biblia, trata de seguir a Dios, es importante no solamente el ser bautizado en agua, es importante el ser bautizado en el Espíritu Santo. Es un evento separado. Para que me entiendan, el Espíritu Santo es como el equivalente, haz de cuenta, a Jesús en tiempos de Jesús. O sea, Dios contigo hoy, Espíritu Santo. En ese entonces era Jesús, un ser humano limitado en tiempo y espacio, solamente estaba en aquella zona, ¿no?, de Israel de ese entonces, hace 2000 años, y no podía Jesús estar en, no sé, Israel y además estar en China y además estar en México. O sea, había un límite, así como nosotros, ¿ok? Jesús es una persona normal, por así decirle, especial, según nos dice la Biblia, especial en cuanto a que tenía un entendimiento por encima de lo común en las Escrituras. Dice la Biblia que una vez se quedó perdido en el templo y que lo encontraron después de 3 días o algo así, platicando con los doctores de la ley, que se sorprendían así de, oye, ¿cómo este chavo sabe tanto, no? O ¿cómo es que este joven entiende también las Escrituras? Entonces, pero bueno, un erudito de las Escrituras pues puede haber de muchos, o bueno, los ha habido, los hay, no es nada más especial. Pero entonces Jesucristo se bautiza en el Jordán, el río Jordán, y entonces vamos a leer qué pasó, ¿ok? Está Jesús iniciando, todavía no empieza su ministerio, dice al final del capítulo 3. Voy el verso 21, por ejemplo. Si se fijan, el capítulo habla acerca de Juan el Bautista, ¿no? Cómo empieza a Juan el Bautista a predicar. Y entonces en el 21 dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Ok? Entonces, imagínense la escena. Jesucristo, así como cualquier otra persona que estaba en ese momento respondiendo al mensaje de Juan el Bautista, Jesucristo va hacia el agua, se bautiza
Y entonces hay una voz, dice, del cielo, dice, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Hay un par de, ustedes conocen, ¿no? En la palabra, hay algunos, se repiten las historias por lo pronto en los evangelios. Hay una profecía que le da Dios a Juan y le dice, cuando tú veas que el Espíritu Santo desciende sobre alguno de los que estás bautizando, ese es el Mesías. O sea, Juan el Bautista, primo de Jesús, no sabía que Jesús era el Mesías. ¿Eso qué te dice de Jesús? Así que era una persona normal, respetable, admirable, tal vez muy trabajadora, o sea, tenía una vida aparentemente normal. No se le veía que él era el Mesías. Y ahorita vamos a leer ahí en el capítulo 4 cómo algunas personas del lugar en donde él vivía, en Nazaret, se sorprendían así de, ¿este tipo ahora nos enseña? O sea, era una persona normal, como tú y como yo, pero entonces tiene este evento del Espíritu Santo. Es bautizado en el agua y después de salir del agua desciende el Espíritu Santo sobre él. ¿Ok? Ahora sí, vamos al capítulo 4, por favor. En el verso 1, quiero que se fijen. ¿Cómo dice de Jesús? Dice Jesús lleno del Espíritu Santo. ¿Ok? Lleno del Espíritu Santo. Jesús lleno del Espíritu Santo. O sea, esto tiene que ser para nosotros una señal, un patrón a seguir. Jesucristo, además de tener una buena relación con el Padre, además de estar en buena comunión con Él, dado, dice la palabra, que Él nunca pecó, o sea, teniendo una vida, como les digo, insisto, aparentemente normal, hubo un evento aparte, que fue el bautismo del Espíritu Santo, una llenura del Espíritu Santo, y al ser lleno Él del Espíritu Santo, dice que vuelve del Jordán y el Espíritu lo lleva al desierto. O sea, hay un impulso en el corazón de Jesús de ir al desierto, dice, en donde dice la palabra que él es tentado por Satanás. Ahora termina este evento de la tentación y en el verso 14, dice la palabra, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. O sea, aquí ya hay algo diferente. Volvió en el poder del Espíritu. ¿Sí están viendo? Poquito a poco. Yo sé que estamos yendo como que paso a pasito, ¿no? Como dice la canción de Despacito. Poquito a poquito. Pero ahí pueden ustedes darse cuenta que hay un patrón a seguir, hay un modelo a buscar. Ahorita yo sé que les estoy hablando de Jesús, ahora les voy a hablar de los discípulos. ¿Okay? Entonces está Jesús en estado, vamos a decirle, normal. Después viene el bautismo en el agua, eso desata el bautismo en el Espíritu, y entonces, lleno del poder del Espíritu Santo, dice, vuelve a Galilea. Se difunde su fama por toda la tierra alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos. Fíjense, vamos a leer eso que les decía yo de cómo algunos hablaban de él así como que, ay, ¿qué a poco está predicando ahora? Fíjense, dice en el verso... Bueno, si quieren, vamos a leer ese párrafo porque está padre. Dice a partir del verso 16. Eso nos da un poquito de contexto. ¿Sí están conmigo? Sí. A ver, ¿cuántos están conmigo? ¿Cuántos dedos tengo arriba? 5, ¿verdad? Ok. Sí, son 5, ¿no? Son 5. A ver, pues fíjense, vamos a leer, ¿ok? Yo sé que a veces cuando leemos, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa, me pierdo un poquito. Dime. Pues para fines de esta lectura yo podría decir que sí, hay un algo diferente. O sea, el Espíritu Santo, o sea, en teoría, siendo Dios trino, ¿no? Exactamente, no puedo decir que no. O sea, no, porque hay una unión, pero
hay un evento que aquí la Escritura está narrando, en donde Jesús, por encima de su vida normal, el Espíritu Santo desciende sobre de él y algo pasa. Es muy similar, en el Antiguo Testamento pasaba algo similar. Dice, por ejemplo, de Sansón. ¿Ustedes recuerdan la historia de Sansón? Dice la Biblia que él tiene un pacto con Dios, pero al momento de ser cortado su pelo, se quebranta el pacto y ya no hay más sobre de él el pacto, ¿no? Se quebranta y entonces la fuerza que Dios le daba se le es retirada. Pero al momento al final, al momento de final de su vida, dice que el Espíritu regresa sobre de él y le da fuerza para tirar aquellas columnas. Ajá, o sea, haz de cuenta, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento descendía y era quitado, descendía y era quitado. Entonces, de repente David a escribir un salmo y profetizaba del Mesías, pero luego se quitaba el Espíritu Santo y cometía adulterio con Betsabé. O sea, no es una constante. El Espíritu Santo como que venía sobre la gente y se retiraba, venía sobre la gente y se retiraba. Había un don de profecía y luego se retiraba. O sea, era una cuestión de un ratito. En el nuevo pacto tenemos la oportunidad de que el Espíritu Santo conviva con nosotros, porque ahora tenemos, a través de la sangre de Cristo, una limpieza de pecado. En el antiguo pacto no había limpieza de pecado. ¿Okay? Había, dice la palabra, la sangre de los animales inocentes detenían el juicio de Dios, pero no limpiaban el pecado. El sacrificio de Jesucristo sí limpia de pecado. Todo eso está en la carta de los Hebreos. Después, si quieren, podemos leer un poquito más de eso. Jesucristo nos limpia de pecado. Entonces, al limpiarnos de pecado, el Espíritu Santo puede residir ahora en nosotros, porque ahora tiene vamos a decirle, un templo limpio en donde habitar. ¿Okay? Y entonces, Jesús no había tenido una manifestación poderosa hasta ese punto. O sea, como les digo, tal vez admirablemente intelectual, admirablemente en su disciplina o en su entendimiento de Dios, en su relación con Dios, pero manifestaciones de poder no había. Y entonces vamos a empezar a leer aquí, que es aquí, o sea, es bautizado en el Jordán, sale de ahí, se dice que el Espíritu lo lleva al desierto, es tentado por 40 días, regresa en el poder del Espíritu, que es lo que acabamos de leer en el verso 14 y 15, se volvió en el poder del Espíritu. O sea, ahí ya estamos hablando de una época diferente en la vida de Jesús. Volvió en el poder del Espíritu. Y entonces dice el 16, vino a Nazaret, donde se había criado. ¿Ok? Aquí ese es el lugar en donde lo conocían. Dice, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar en donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me dirán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, más aquí también en tu tierra. Y él añadió: de cierto les digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. En verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de estas fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas en la sinagoga, se llenaron de ira y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual se edificaba la ciudad de ellos, para despeñarle. ¿Qué tal? ¿No les gustó lo que dijo Jesús? ¿Qué les dijo Jesús? Dice, miren, ¿saben qué? Hubo una visitación de Dios y la gente no supo entender, no supo apreciar, más que algunos. En otro párrafo nos habla cómo Jesús, ya saben, como les digo, se complementan un evangelio con otro.
en estos párrafos, más o menos en esta escena, ustedes pueden leer en otros versos, como dice la palabra que Jesús no pudo hacer milagros porque no le honraban. Y es ahí donde entra esta frase: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. No le consideraban a alguien especial. Por eso aquí dice: ¿no eres el hijo de José? Y entonces dice: sí, soy el hijo de José, pero soy el Mesías. Pero como ustedes no me aprecian, ustedes no me honran, ustedes no entienden, voy a pasar desapercibido, así como pasaron estas otras personas desapercibidas. Hubo un tiempo de sequía y el profeta llegó a casa de una persona. Hubo un tiempo con el profeta Elías, en donde este señor Naamán, todo el mundo, bueno, había muchas personas con lepra, pero solamente uno recibió la sanidad de su lepra. O sea, hay momentos en donde Dios visita y ustedes no están identificando en qué momento estamos. Y entonces por eso allá en Capernaum sí hago milagros y aquí con ustedes no hago nada. Es una manera en la que le está diciendo Jesús, y no les gustó. Y tan no les gustó que lo querían matar. Hubo una época diferente después del Espíritu Santo. Antes del Espíritu Santo no lo querían matar. Después del Espíritu Santo ya lo querían matar. Antes del Espíritu Santo no había señales. Lo leímos hace 2 domingos que me tocó estar con ustedes. Les hablaba yo, decía: y este principio de señal hizo el Jesús, ¿no? Cuando llenó las tinajas de agua y las convirtió en vino. Este principio, o sea, quiere decir antes no y después ya. Un momento distinto al llegar al Espíritu Santo. Ahora vamos a ver cómo Jesús, a su vez, les pide a sus discípulos que ellos reciban al Espíritu Santo. Ok, vamos al primer capítulo de Hechos. Todo esto es complemento de lo que hemos visto en estas otras ocasiones y un poquito también de lo que estaba diciendo mi papá la semana pasada. Mi papá habló del capítulo 2, bueno, poquito del capítulo 10 y del capítulo 2, hablando de cómo el Espíritu Santo llega sobre una congregación. Y entonces aquí en el capítulo 1 del capítulo 1 de Hechos, dice... Dice, estando juntos, estoy leyendo el verso 4. Estando juntos, está hablando de Jesús, ¿ok? Entonces, estando juntos, les mandó, al decir les mandó, está refiriéndose a Jesucristo, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen, ¿qué dice? La promesa del Padre, exactamente. La cual les dijo: oyeron de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea, era gente, insisto, discípulos de Jesús, ya creían en Él. Jesucristo ya había resucitado, ya había muerto, ya había resucitado, y aún así había algo que faltaba. Algo faltaba. Un ingrediente faltaba: el Espíritu Santo. Y Jesús les dice: de aquí no se vayan hasta que llegue el Espíritu con ustedes. ¿Ok? Dice el verso 8 de una vez. Dice, pero recibirán, ¿cómo dice? Pero recibirán poder. Ok, di conmigo: poder. Poder. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta el último de la tierra. Me gusta mucho, escuché una vez, al decir esto testigos, si tú, por ejemplo, tienes un problema en donde te piden testificar ante un juez, hay una frase que se usa en esos términos. Le llaman sabe y le consta, ¿no? O sea, está segurísimo. Ok, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Ustedes han oído del señor que se llama el Walt Disney. Sí. ¿Ok? ¿Sí o no? Ok. ¿Sabes si te consta que existió Walt Disney? Pues sí. Yo, por ejemplo, yo puedo decir que no. O sea, yo he visto Yo no lo vi, pero... un juez, cuando estás delante de un juez, te pide información de primera mano, porque ese es el mejor tipo de testigo. Si no es de primera mano, entonces tu testimonio no vale tanto. ¿Ok?
¿Qué podemos hacer? No, pues yo he visto sus películas, yo he ido a Disneylandia, yo he visto videos, pero ¿lo has visto a él? ¿Lo viste a él? No, ya pasó, no sé, se murió hace, no sé, 20, 30 años, ¿no? Ya tiene mucho tiempo. Entonces, ¿sabes si te consta que Jesucristo resucitó de los muertos? Y ahí es donde dice... Y entonces, porque dices así como, exacto, estamos hablando de... Estamos nosotros experimentando a Cristo a través de las Escrituras. Pero aquí hay una promesa. Dice, me serán testigos. Va a llegar un punto en donde te va a ser evidente. Jesucristo está resucitado de los muertos. Jesucristo está conmigo. ¿Por qué? Porque pasó esto y esto y esto y esto. O sea, ya no va a ser por cuestión de una filosofía bonita, no. Me vas a ser testigo. Así, ¿se acuerdan ustedes el testimonio de Pablo, ¿no? El apóstol? Dice que él iba cabalgando y de repente una luz lo tira. Sí, está así en el piso. Dice, ¿qué onda, Señor? Dice Pablo, ¿por qué me persigues? Ahí tuvo, Pablo le tiene una experiencia uno a uno con Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere contigo. Dios no quiere que experimentes a Jesucristo de tercera mano. Dios quiere que tengas un testimonio de primer mano. Y entonces aquí está diciendo, recibes al Espíritu Santo y vas a ser testigo. Vas a ver las cosas, vas a experimentar las cosas de Dios. Recibirás al Espíritu Santo y recibirás poder. Lo que antes no se podía, ahora ya se puede. Eso es lo que viene a traer el Espíritu Santo contigo en tu vida. Y es por eso tan importante que nos enfoquemos en un corazón que lo está buscando, que está buscando esta experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. No dejarlo nada más como una lección, una predicación, una idea, una escritura. No, una experiencia. Porque necesitamos ser testigos. Para que cuando te venga cualquier idea, no, es que a mí me pasó esto con Cristo. Jesucristo me llevó de aquí a acá, me sanó de aquí a acá, me habilitó, me prosperó, me sanó, me trajo paz. Una experiencia, un corazón cambiado, no es una filosofía. El cristianismo no es una filosofía, es la diferencia que nosotros queremos enfatizar, nosotros que predicamos a Cristo. Cristo no es una idea, Cristo es una persona que se puede experimentar. Y si no le estás experimentando de una cuestión de todos los días, o por lo menos una vez cada cierto tiempo, no estás viviendo bien tu cristianismo. El cristianismo se experimenta, no es una filosofía. Y esa es la invitación que vemos en la Escritura al respecto. Jesús, un hombre normal, recibe el bautismo del Espíritu Santo y cosas raras empiezan a suceder. Cosas buenas, ¿no? Gente que sana, gente que es liberada dice la palabra, estaba leyendo mi papá, Hechos 10:38, dice cómo Jesucristo sanó a los que estaban oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. O sea, esas cosas buenas de parte de Dios pasan después de que llegue el Espíritu Santo. Pero si no ha llegado el Espíritu Santo, lo único que tenemos es una teoría muy bonita. Pero de entre tu teoría y la mía igual y podemos discutir, porque ahora la verdad es relativa. Esa es tu verdad y yo tengo la mía. ¿Sí o no? Así pasa en el mundo. Bueno, eso suena muy bien para ti. Eso del cristianismo está muy bien para ti, para mí no. Bueno, sucede que el día que estemos delante de Dios va a ser la verdad de Él la que valga la pena. Porque si para ti las cosas fueron de una manera, pero Dios dice que fueron de otra, dice la palabra, hay de aquel que a lo malo le dice bueno. Eso nosotros queremos intervenir, ayudarle a la gente a que el día que estén delante de Dios puedan ellos tener abogado en Cristo Jesús, porque a todos nos va a tocar parejo. Todos hemos hecho, dice la palabra, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, todos hemos hecho algo que nos ha apartado de Dios, y entonces llega Jesucristo y aboga por nosotros, para nosotros que creemos en Él. Ahora, ya creemos en Jesús, qué bueno. Ahora hay que recibir el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, esto se los dejo como una breve lección, una probadita. Esto no, les acabo de avisar. Ahora hay que experimentar. ¿Ok? Les pido por favor que se den la oportunidad de preguntarle a Dios, oye Dios, ¿qué es eso? Dice la palabra en Juan 14, déjame ir para allá a ver si lo...
si no me equivoqué. Juan 14. Juan capítulo 14, ya con eso termino. Dice en el verso 16. Dice, yo rogaré al Padre. Está hablando Jesús, le está hablando Jesús a sus discípulos. Estoy leyendo Juan 14, verso 16. Yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora en ustedes y estará en ustedes. Igual aquí fíjate cómo Jesús está hablando de dos momentos diferentes. Está con ustedes, dice, vive con ustedes, pero estará en ustedes. O sea, ya ahorita, de hecho, creo que lo mencionaste la semana pasada, dice que Jesucristo sopla, ¿no? Y dice, reciban al Espíritu Santo, y sopla. O si no lo mencionaste, por lo menos en la canción aquella. Ok. Entonces, reciben al Espíritu Santo y entonces Jesús les dice, ya lo tienen, pero va a estar en ustedes. O sea, como que vive con ustedes, ¿no? O sea, está con ustedes, así, acompañándoles a todo lugar donde van, pero va a haber un momento donde va a estar en ustedes. ¿Qué faltaba? La glorificación de Cristo. El sacrificio de Jesús para que la sangre de Cristo pudiera estar derramada en el propiciatorio en el cielo y así pudiera recibir el Espíritu Santo en el corazón de la gente. Pasa todo esto del sacrificio de Jesús, la resurrección de Jesús, y entonces ya es tiempo para que venga el Espíritu Santo. Ahora, esto ya lo vemos hacia atrás, esto ya pasó. Hoy, si quieres, ya puedes recibir al Espíritu de verdad. Quisiera yo hacer este énfasis y por eso busqué este verso. Dice, el Espíritu de verdad. ¿Quién nos guía a la verdad? Pues el Espíritu de verdad. El problema que tenemos muchos es que nos detenemos en la Biblia. La Biblia está excelente para que de ahí experimentemos. Pero el problema que veo en muchas iglesias cristianas es que la Biblia es como la calle cerrada. Llegan de donde sea, de sus ideas, de sus experiencias, y muy bueno que se involucren con Dios, qué bueno. Pero no, la Biblia no es un callejón sin salida. La Biblia es un trampolín. O sea, tú lo que lees en la Biblia tienes que vivirlo. De nada sirve que te quedes con la teoría en la cabeza. ¿De qué te sirve que hayas escuchado que hay que amar a tus enemigos? Que venzas el bien con el mal. Perdón, que venzas el mal con el bien. Que pongas la otra mejilla. Que ya dejes de pecar. ¿De qué te sirve oírlo y tenerlo en la cabeza? De nada. La Biblia dice que hay que experimentarlo. La manera de experimentar a Dios es el Espíritu Santo. Entonces, ahorita te hablé de algunas escrituras y hay muchas más otras. O sea, les pido que si les llama la atención, busquen en la Biblia, en Hechos, busquen en Hechos y en las cartas de Pablo. Son invitaciones a una vida con el Espíritu Santo. Y entonces, dice este verso, se van a recibir al Espíritu de verdad. La verdad, si nos vamos a la Biblia, nos falta un cacho. La verdad está en Dios. Y la Biblia nos guía a Dios. Pero si nos quedamos en la Biblia nos falta un cacho, que es el experimento. Y es el problema que hay en muchas congregaciones, que hay en muchas ramas del cristianismo, en donde se habla de Dios, pero Dios es un personaje que nunca experimentas. Pero aquí acabamos de leer en el capítulo 2 de Hechos, dice, y me serán testigos. Para ser testigo tú tienes que ver, tú tienes que experimentar. Y eso es lo que Dios quiere para ti, que experimentes. ¿Sí? Cuando dice la palabra, dice y llamarán a su nombre Emmanuel, es una profecía de Jesucristo. ¿Sí? Y llamarán a su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios conmigo. ¿Está Dios contigo? Y dices, pues en teoría, ¿no? En teoría, pero pues ¿dónde está? ¿Dónde quedó? ¿Dónde está Dios contigo? El Espíritu Santo es Dios contigo. ¿Okay? Porque Jesucristo ya no está aquí. O sea, físicamente el Espíritu, Jesucristo está en el Padre, con el Padre. Pero aquí con nosotros tenemos al Espíritu Santo. Espíritu Santo es nuestra conexión al Padre. Dice aquí, otro consolador. O sea, no los voy a dejar huérfanos, dice. Les va a mandar a alguien más.
el Espíritu Santo. Entonces, así como ellos tuvieron a Jesús, ¿no te encantaría? De repente al leer la Biblia nos dices, ¡ay, qué padre hubiera estado estar ahí siguiendo a Jesús! ¿Verdad? ¿No? Verlo cómo caminaba en el agua, o ver cómo predicaba y cómo sanaba a la gente. Eso hubiera estado padrísimo, verlo y estar ahí. Bueno, ups, no te pasó. Ya pasaron 2000 años y estás del otro lado del planeta. ¿Qué puedes hacer hoy? Puedes buscar al Espíritu Santo. Y entonces yo creo que lo que hemos tratado de hacer estos últimos domingos es hacerles una invitación a que en su corazón salga por lo menos una curiosidad. Y espero que de esa curiosidad el Espíritu Santo los tome, los atrape, para que les dé hambre por su presencia, hambre por experimentar su vida. Dice la misma palabra, dice, la palabra mata, pero el Espíritu vivifica. O sea, si nosotros nos quedamos en la Biblia, nos falta un cacho, nos falta una experiencia, porque la Biblia, como les digo, no es un callejón sin salida. La Biblia es nuestra plataforma desde donde ir hacia una experiencia con Dios. Una experiencia con Dios. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Es lo que te hace falta a ti? ¿Lo que me hace falta a mí? ¿Lo que le hace falta al mundo? Una experiencia con Dios. Dios quiere y Dios anhela gente que se dé la oportunidad de experimentar. Entonces les invito, como les digo, este es un cachito. Yo creo que va a haber que insistir un poquito en este tema, de modo tal que tengamos nuestra experiencia con Dios. Eso es lo que yo anhelo para mí, es lo que yo anhelo para ti. Que cambiemos de David normal a David con Espíritu Santo. Que cambiemos de manantial normal a manantial con Espíritu Santo. Necesitamos, a México le urge una experiencia con Dios. Y la única manera va a ser a través del Espíritu Santo. La promesa del Padre. ¿Sale? Entonces, bueno, les invito a que estemos en oración, a que estemos buscando, a que estemos leyendo, a que se nos antoje más acerca del Espíritu Santo. Déjame decirte, el Espíritu Santo está con nosotros ya desde ahorita, pero es importante ese paso extra. Entonces, Espíritu Santo, por favor, ayúdame a dar ese paso extra. Tú eres el Espíritu de verdad, guíame para que no sean nada más las ideas de David, sino que seas tú, háblame tú. Yo les estoy respaldando con la Biblia. Lo que estoy diciendo está respaldado con la Biblia, o sea, no es mi idea. Por eso les digo en qué párrafo está. No es todo, les estoy dando un cachito. Busquen más. ¿Sale? Bueno, aquí me quedo por cuestión de tiempo. Podemos, como les digo, seguir en otro momento, pero me gustaría terminar orando. Vamos a hacer una oración, ¿sí? Vamos a pedirle a Dios que nos ayude dirigiendo nuestro corazón, dirigiendo nuestra mente, nuestra alma a una experiencia. Para mí el primer cambio que se evidencia es una naturaleza cambiada. Creo que ese es como que lo más común. Cuando te das cuenta que ya lo malo no te acomoda, eso es señal de que el Espíritu Santo está trabajando en ti. Eso es bueno y hay que buscar más. Pero bueno, vamos paso por paso. Que Dios nos dirija. Muchas gracias, Padre, te doy por tu palabra. Muchas gracias te doy por tu Espíritu. Te ruego, Padre, en nombre de Jesús, que nos des la oportunidad de recibir la promesa del Espíritu Santo. Te lo quiero pedir, Padre, porque yo sé que no solamente nos conviene, nos urge experimentarte. Ayúdanos, Padre, por favor. Guíanos a toda verdad, guíanos a ese momento. Si hay que hacer algo, guíanos a hacer ese algo. Si lo único que hay que hacer es esperar y ser paciente y seguir pidiendo, te pido que así sea. El punto es que llegue un punto, Padre, antes de que sean... que seamos diligentes en nuestra búsqueda contigo, de modo tal que tu Espíritu Santo pueda libremente manifestarse entre nosotros. Te lo quiero pedir, Padre, en nombre de tu Hijo Jesús, sabiendo que esta es tu voluntad y esta es tu promesa. Que el Espíritu Santo resida en nosotros, en lo individual y en lo colectivo. En el nombre de Jesús, Padre, gracias.